Perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende de donde se encuentre cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por unirse a esta iniciativa que Eduardo, Héctor y yo hemos tratado de adelantar desde hace algún tiempo para ver cómo podemos ir compartiendo muchas cosas. Vamos hoy a centrarnos en la respuesta del presidente. Y la respuesta del presidente, a mi modo de ver las cosas, se lo podríamos dar sobre la base de un plan para los primeros 180 días, que es básicamente lo que de alguna manera nos estaba solicitando. Yo creo que hay muchos puntos de coincidencia con Humberto que no son casuales. Durante su estadía en Bogotá bastantes veces estuvimos conversando sobre estos aspectos, ¿no? Primero, yo creo que hay que tener claro para podernos concentrar, focalizar, como él bien lo dijo, que para el planteamiento de los cambios fundamentales de carácter estructural la aproximación depende mucho de la forma como se desencadena este cambio y debe establecerse un plan fundamental a mediano plazo que considere, por supuesto, cambios estructurales y que se vayan desarrollando en paralelo, pero que no sea el foco de atención inicial. Yo creo que perfectamente bien eso puede hacerse de una manera simultánea. Sin embargo, o sea, estamos persuadidos y lo digo claramente que es imprescindible darle respuesta inmediata a problemas críticos, como dice allí, que en este momento se están viviendo. No hay ninguna duda de que esa misma frase que he utilizado también otras veces y Humberto la mencionó, victorias tempranas. Yo creo que ahí está el secreto. De alguna manera es importantísimo que desde el primer día se transmita la sensación de que vamos hacia arriba, que vamos hacia adelante. Eso es contagioso y eso une, galvaniza voluntades. Así que es bien importante, pero vital, que estos primeros 180 días, que estos primeros 100 días, que estas primeras 24 horas, que este primer día sean realmente importantes y que se hagan notar. Yo creo que esa es una de las funciones principales. Ahora bien, este plan de emergencia para atender estos primeros 180 días, de alguna manera lo dijo ya también Humberto, tenemos que ver la situación de la pandemia del COVID-19 y el desplome de los precios del crudo. No hay ninguna duda de que eso ha cambiado de alguna manera también la aproximación que había hace 3 meses atrás sobre cómo abordar el problema. Y eso hay que considerar. Creo que, de modo que, habría que ver cómo nos movemos. Ajá. Ok. Eh, que el plan de emergencia tenga, primero que nada, a mi modo de ver las cosas, una declaración de emergencia del sector de los hidrocarburos. Es imprescindible que se declare la emergencia para poder tomar algunas decisiones y que se considere que ante la fuerte caída de los precios del crudo, se hacen imprescindibles, a mi modo de ver las cosas, modificaciones temporales desde el punto de vista legislativo para las cargas impositivas y para el pago de las regalías. No hay que llamarse engaños, Petróleo de Venezuela no tiene recursos para abordar esta recuperación en el corto plazo, no existe, y las que pueden hacer lo que son las empresas transnacionales, las empresas privadas, obviamente juega un papel vital y determinante lo que significa la rentabilidad o no de la inversión que se va a hacer. De modo que creo que no hay ninguna duda de que debe hacerse esa consideración. No se puede seguir pagando el nivel de regalía que se está pagando y no se puede pagar el nivel de impuestos que se está pagando con unos precios que pueden estar rondando los 20 o menos dólares por barril. De modo que para cargas impositivas y pago de regalía separados, son dos cosas diferentes. ¿Okay? Yo lo tengo muy claro hace muchos años. Además, creo que debe contemplarse algunos pagos parciales de las deudas que tienen las contratistas, las compañías de servicio, las de apoyo logístico, que muchas de ellas están en una situación deplorable. Nosotros podríamos llamar a muchas empresas de servicio para que comiencen a prestar sus servicios, pero ¿en qué situación? Petróleo de Venezuela debe miles de millones de dólares a esta compañía de servicio. Incluyo a Schlumberger, a Halliburton, Baker, Weatherford y las empresas privada venezolana. Yo creo que a eso hay que considerarlo porque es una forma de incentivar su inicio, traerla a la operación. Y eso es algo que también debe considerarse en ese plan de emergencia, esa declaración de emergencia inicial. Luego, yo creo que hay algo fundamental, que es garantizar la continuidad funcional y operativa. Y para eso requerimos el apoyo de la Fuerza Armada Nacional y una concertación laboral. La pregunta aquí es, ¿cuál Fuerza Armada Nacional? Y yo creo que este es uno de los elementos más significativos que deberían empezar o han debido empezar a trabajarse desde hace mucho tiempo, tanto desde el punto de vista del vínculo de la Fuerza Armada Nacional a través del contacto natural que siempre ha sido y fue protección y control de pérdidas, para que se pueda tomar de una manera segura las instalaciones.
Yo creo que no hay ninguna duda de la posición beligerante de muchos sectores que van a estar allí al acecho y que necesariamente hay que redoblar todo lo que tiene que ver las cuestiones de seguridad. Y por otro lado, creo que hay un punto que se ha olvidado o que hemos olvidado desde hace mucho tiempo, aunque hemos tratado, desde mi punto de vista, hemos tratado de hacer algunos acercamientos, que es con el sector sindical. Es que los sindicatos tienen paralizada una gran cantidad de reivindicaciones que son justas, que definitivamente son las que deben haber solicitado y que no lo han hecho. Tengan la plena y absoluta seguridad, y así lo creo yo, que el día número 1 que comience una nueva gestión, el día número 1 y medio va a haber las primeras protestas por las reivindicaciones. Eso hay que adelantarlo, hay que hablar con estos sindicatos, explicarles cuál es la situación y de una manera u otra acordar un plan de trabajo para restituir sus deberes, que también deben cumplirlos, y restituirle sus derechos. Y decirle de una manera muy clara, porque así hay que contemplarlo, que no se están pensando en despidos masivos de los actuales trabajadores de PDVSA y que hay que presentar un plan de migración hacia distintos sectores. Importante mantener la paz laboral. Eso a mi modo de ver las cosas. El otro aspecto que estaríamos pensando es preservar la integración física. Para eso también, nuevamente, la Fuerza Armada Nacional y los gobiernos regulares. Yo coincido plenamente con Humberto. Aquí no va a haber una paz continua. Hay que buscar esa paz. Y para eso es menester contar con el apoyo y la seguridad de los gobiernos estatales y municipales que le den apoyo a la Fuerza Armada y a PCP, que actuarán en el lado interno, y a la seguridad interna que van a tener seguramente las empresas. Lo otro que es una prioridad, por supuesto, es la reactivación de campos, pozos y el aumento de la producción. Eso se requiere personal capacitado. Hay que reactivar empresas privadas, nacionales e internacionales. No es PDVSA la que va a asumir la mayor carga. No hay con qué, no hay plataforma. Tenemos que apoyarnos y ojalá que continúen allí todavía las empresas que están en el país, las que han estado trabajando dentro de las empresas mixtas, con una visión diferente de la PDVSA que abordará estas empresas mixtas, pero es necesario impulsarlas y fortalecerlas. Allí es donde se va a iniciar el proceso. Yo tengo un punto de vista con relación a lo que mencionaba Humberto. Yo priorizo también mucho el rescate de una producción en el lago de Maracaibo. Obviamente hay que resolver un problema básico y vital, que es el gas. Para ello habría que hacer algún acuerdo desde el punto de vista del suministro, que podría venir muy bien del proyecto de gas de Cardón en vía contraria al que estábamos acostumbrados a ver, y de esa manera presurizar el sistema de gas de la división de Occidente, de modo que podamos comenzar a producir los crudos livianos y medianos en prioridad, que necesitaríamos además para llenar la carga de la refinería, que es el otro punto que también considero importante, que es el abastecimiento del mercado interno. De eso hemos hablado mucho en las últimas semanas. Y hoy en día, por supuesto, el mercado interno, la demanda del mercado interno es precaria, alrededor de unos 80.000 barriles por día. Un aparato destruido, un aparato productivo destruido, todo lo que ha ocurrido con los sistemas de transporte, con los vehículos que son obsoletos y que se han paralizado por falta de repuesto. Pero esta no va a ser la realidad. La realidad es que cuando comience el cambio necesitamos reactivar el aparato productivo y para eso se va a necesitar combustible. No sería menester seguir insistiendo en que vamos a importar y a importar y a importar. Yo creo que hay que focalizarse y seleccionar cuál es la mejor opción de restablecer alguna refinería. No sé si la correcta sea Amoa y Cardón, no sé si puede ser El Palito como centro de distribución, no sé si es Puerto La Cruz. Para eso los entendidos creo que deben abocarse a ello y tener en cuenta eso. Es prioridad, por lo menos, poner a generar en el país unos 120.000 barriles de gasolina y un adicional de diésel. Luego, hay otros aspectos importantes para estos primeros 100 días. La restitución y respeto de los derechos laborales. Humberto ha insistido mucho en que hay que hacerlo con los mejores, pero hay que cerrar un ciclo. Y ese ciclo se cierra con la restitución y el respeto de los derechos laborales. Y que esto lo hemos hablado con muchos compañeros durante las últimas semanas también. Esto no quiere decir que la gente se va a reincorporar a Petróleos de Venezuela. Eso es una reincorporación desde el punto de vista legal. Aquí lo que va a haber es una restitución y el respeto de sus derechos laborales, y para eso se está trabajando ya desde hace algún tiempo con algunos sectores del ámbito político, con algunos sectores del ámbito laboral y del ámbito judicial. Creo que hay unas propuestas que están en este momento en elaboración, y lo que se quiere decir importante es
Los trabajadores de Petróleos de Venezuela, y me pongo como ejemplo, yo no quiero volver a hacer una carrera en Petróleos de Venezuela, esa no es la idea, ya eso pasó, nuestro momento para eso ya pasó. Nuestro momento ahora es prestar la mayor colaboración posible para que el periodo de emergencia sea lo más exitoso posible. Eso es lo que creo que debemos concentrarnos y es eso un mensaje también de una manera directa debe darse. Yo creo que el mandato rector interno tiene que ser justicia, equidad y ética sin impunidad. No hay despidos masivos, pero habrán algunos señalamientos propios y pertinentes que deberán hacerse y someterlo a lo que establece el marco legal del país. Luego, desde el mismo inicio hay que revisar la viabilidad financiera de la industria. Yo creo que para Petróleos de Venezuela, más allá del posible apoyo que haya desde el punto de vista de la gasolina, de poner a la gasolina al precio que debe poner, el subsidio, palabra mortal para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero que han hecho una excepción porque se entiende que no hay ninguna manera de poner el precio, de aumentar el precio de la gasolina en Venezuela si no hay algún tipo de subsidio, por lo menos temporal. Y eso, junto con otros elementos importantes, nos llevan a repensar, a tener que repensar obligatoriamente lo que va a ser la viabilidad financiera de la industria y la dimensión que pudiera tener o no tener, eso es un punto de discusión, una empresa estatal, que definitivamente, y lo he dicho en muchas oportunidades, a mi modo de ver las cosas, la PDVSA del 76 es absolutamente irrepetible. Luego, iniciar una revisión exhaustiva de convenios y contratos. Yo creo que esto es una de las tareas más importantes. Hay muchas auditorías que hacer, hay muchas revisiones que hacer, hay muchos de los contratos y convenios, gústenos o no, que son legales, fueron aprobados por la Asamblea Nacional, no importa si es la del 2005, la del 2010 o la del 2015, es la Asamblea Nacional como establece la Constitución, pero hay otros que no pasaron por allí, se saltaron a la torera todos los pasos dentro de los marcos legales y constitucionales del país, y todos los proyectos tienen que ser revisados, porque inclusive algunos de los que son absolutamente legales y constitucionales podrían estar lesionando el patrimonio nacional y eso ameritaría una revisión que está perfectamente justificada dentro de los marcos internacionales económicos, financieros y de convenio. Así que este es un aspecto vital que también debe comenzarse desde el primer día. Y luego, hay algo que yo he insistido durante las últimas 3 o 4 meses. No sé si esto ha tenido algún abono en alguna de las tierras en las cuales lo he dicho, pero he insistido en que hay que atender la situación de, de inventarios precarios que nosotros tenemos en muchos materiales y equipos. Yo ponía, por ejemplo, Eduardo, hay un ruido que no me deja... Sí, espérate, por favor, apaguen los micrófonos. César Camacho que cierre el micrófono. Prende el tuyo, Horacio. Horacio, prende el tuyo, ok. Listo. Ok. Bueno, decía lo de los inventarios. Yo he puesto un par de ejemplos, voy a insistir en ellos. En el 98, en el lago de Maracaibo, en todo el lago de Maracaibo, había 2.500 lanchas para el apoyo logístico de las operaciones del lago de Maracaibo. Hoy en día no llegan a 125 lanchas activas. Entonces, reponer eso es algo realmente, un esfuerzo titánico que requiere empresas que se dedican a ese sector, pero también requiere lugares donde esas lanchas puedan estar. Eso es un aspecto que se puede ir adelantando, como se pueden ir adelantando las bombas electrosumergibles que se requieren en La Faja, para reactivar muchos de los pozos de La Faja que se perdieron el año pasado en su producción porque se quemaron muchas de esas bombas cuando hubo el blackout en el mes de marzo del año pasado. Yo creo que poner una bomba electrosumergible desde que se pone la orden hasta que llega, pasan alrededor de 90 días y no podemos esperar todo ese tiempo. Eso tiene que ser adelantado, eso tiene que ser pre-contratado, pre-hablado, por lo menos informado, por lo menos alertado. Y yo creo que eso es algo que hay que prestarle atención, igual como es las tuberías, igual como es la situación de mucho personal y mano de obra calificada, la cual no está identificada y no podemos, no todo se puede hacer con profesionales, necesitamos también mucha mano de obra especializada. Por ejemplo, yo no creo que Eduardo esté capacitado para hacer un buzo en el lago de Maracaibo, ni yo menos, pero para ese tipo de personal hay que identificarlo, hay que buscarlo, hay que ubicarlo, hay que tenerlo allí. Y yo creo que esa es una tarea que podemos ir adelantando desde ahora. Y luego,
para manera de ir terminando, una de las cosas que le diría al presidente es que hay que separar de una manera inequívoca, pero sin duda, los roles que tiene el ministerio y que tiene PDVSA, la que vamos a encontrar. No hay ninguna duda. Y, como bien decía Humberto, yo creo que no creo que una ley orgánica de hidrocarburos sea el mejor momento para aprobarla en este momento. La hemos estado discutiendo con varios de los diputados, hemos participado en reuniones, nos parece muy proactivo lo que están haciendo. Muchas de las cosas que están allí propuestas nos hacen coincidir, las hemos compartido entre nosotros. Hay otras cosas que habrá que ir cambiando, pero el mejor ambiente para ello será una vez que cambiemos el modelo político. Yo creo que en ese momento se puede buscar una suerte de concertación la mayor posible en todo el territorio nacional, en el quehacer nacional y sobre todo en lo que está vinculado al sector de energía. Yo digo que separar eso es lo más importante. Y luego la conformación de un ente independiente, también lo reafirmo, pero a mi modo de ver las cosas y desde mi punto de vista debería ser de energía, pero no tengo problema si se llama Comisión Nacional de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Energía. Lo que necesitamos es un ente que sea capaz de funcionar como regulador, como hacedor de normas, de reglamentos, que tenga un rol auditor, contralor, que represente algo importante, confianza para las compañías transnacionales, para las compañías privadas, nacionales, que también deben ser incentivadas para que nosotros podamos garantizar que entramos en el camino verdadero del desarrollo. De modo que en estos primeros 180 días, eso sería lo vital, pero eso no descarta, y no sé cuánto tiempo me queda, Eduardo, o ya me pasé, para terminar. Yo creo que hay que decirle al ministro, decirle a la Asamblea Nacional, decirle al presidente de la República, que hay que conformar una comisión ampliada multidisciplinaria para conceptualizar la nueva industria de los hidrocarburos en Venezuela o el nuevo sector de energía en el país. Porque hemos olvidado, y se olvida siempre cuando nos concentramos en los hidrocarburos, que para que podamos crecer con los hidrocarburos necesitamos un elemento adicional a todo lo que hemos mencionado, que se llama energía eléctrica en este caso. Y el sector eléctrico está, si creemos que el sector de los hidrocarburos está mal, pues el sector del eléctrico no está mucho mejor. Eso es algo importante que debe ser abordado de una manera holística, de una manera global, de una manera integral. Y por eso yo insisto mucho en lo que tiene que ver energía. Yo creo que eso debe hacerse con una comisión ampliada multidisciplinaria que comience desde el primer día a trabajar en eso, que redefina el rol del Estado, el marco legal y fiscal. Eso de la regalía es verdad. Tuvimos una experiencia con eso. Cuando a alguien le dicen la regalía va a ser del 1 al 30, nadie se recuerda del 1. Todos señalan el 30. Y eso es un mensaje subliminal fuerte que queda allí. La regalía puede ser 30%, no es que va a ser 15 o 20, puede ser 30, y eso es un mensaje muy negativo. Y la regalía no puede ser el fin de esto, no es un impuesto, Jorge lo recordaba por allí, yo estoy totalmente de acuerdo, tiene otra esencia y es esa la que se debe rescatar. Yo creo que hay que fortalecer el Ministerio del Sector, bien sea el de hidrocarburos o de energía, como generador de políticas sectoriales, lineamientos generales, manejo de política externa, y concebir esa creación de ese ente que tenga libre de ese rol más independiente, que pueda ya hacer las leyes y reglamentos. Y finalmente, creo que podemos concebir, a mi modo de ver las cosas, este es un punto también que siempre está allí en discusión, si debe existir una empresa estatal o no. Yo creo que el ente, no hay ninguna duda que debe existir, además que se cumple con la norma constitucional que así lo establece, y si debe existir o no una empresa estatal, ese es un asunto a discutir. A mi modo de ver las cosas, debe existir una empresa estatal. Yo creo que no hay nada que lo contradiga, y una empresa estatal, eso sí, absolutamente redimensionada hacia abajo, enfocada en la operación de una manera importante y que pueda, de una manera u otra, establecer asociaciones o empresas mixtas con empresas privadas venezolanas o empresas privadas internacionales medias, que de alguna manera sirva además para enaltecer el gentilicio, porque todos nosotros, la gran mayoría de nosotros, perdón, nacimos dentro de Petróleos de Venezuela como empresa estatal. Muchos otros vienen de las empresas transnacionales. Pero yo siento que esto es una pelea que no se debería dar en el primer momento. Yo creo que puede existir una empresa estatal redimensionada,
acorde con las opciones del momento, que pueda justificarse a sí misma y que pueda ser absolutamente viable. Y creo que hay dos cosas, aspectos que no hemos tocado, porque no es el punto, pero son lo que debería ser impulsar el máximo desarrollo de la industria del gas, la petroquímica y el sector químico nacional. Yo creo que eso es algo que desde el primer momento hay que fijarse, lo que quizás no es la prioridad del primer día. El gas va a venir asociado, hay otros gas, hay que buscarle la forma al gas, sí, pero hay que hacer un plan muy concienzudo que permita el desarrollo al máximo de la industria del gas, la petroquímica y el sector químico nacional, para potenciar el aparato productivo nacional, para que podamos de alguna manera sacarle provecho a eso. Así que yo creo que básicamente es lo que ya estaríamos para focalizarnos en el tema de hoy, que sería el tema de qué vamos a hacer, señor presidente, para los primeros 180 días, un plan de emergencia para ese sector de los hidrocarburos. Gracias.